Bueno, primero pues agradecer por haber aceptado esta invitación que hace la parroquia, la Universidad Tecnológica y la Administración Municipal en esta siguiente fase de la creación artesanal, diplomado en creación artesanal, que nos viene ofreciendo pues todos estos servicios la universidad a través de nuestro docente Andrés Berrío. Entonces, pues no, esperemos que este curso sea de gran éxito y que siga contribuyendo pues, a todos los esfuerzos que estamos realizando para mejorar todos los servicios a través de nuestro monumento a Cristo Rey, en este caso pues la artesanía, y que es como una fase más que tiene que ver en torno a ese diplomado que inició hace unos años en Pastoral de Turismo. Entonces los dejo con el profesor. Diferente a la religiosidad popular que se traía de antes, que ya la describí, ¿no? Las camándulas, las novenas, etc. En esa época no hay turismo en esta región y ni en el mundo. El turismo como lo conocemos hoy no existía. El turismo moderno no existía. Él va a nacer una década después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que para esta época no hay turismo. El monumento a Cristo Rey no se construyó para atraer turismo. No se construyó para atraer turismo. Se construyó como una manifestación de fe de una población que quería la paz. Y que ante la violencia entre liberales y conservadores, donde muchos sacerdotes también hacían parte de esa violencia, otro, como el padre Valencia, dijo, quiero la paz. Ni con un bando ni con el otro, quiero la paz. Y así nace este monumento. Hoy lo vemos por turismo, porque hoy todo lo vemos por turismo. Eso es como un tema de nuestra sociedad contemporánea. Una pregunta que veo ahí, que habla sobre el ferrocarril de Caldas. Yo escuché que van a volver otra vez a hablar de los trenes para cargar. Están en ese proceso. Ya se han reactivado varias rutas, sí. Sí. Ojalá ya sacaron los primeros bultos de café de exportación por el que va por el río Magdalena. Puede recorrer en Brujita. El Marranita puede recorrer la carrilera, ¿no? Bueno. Esta primera etapa de estas décadas de los años 20 y 30 es lo que podríamos llamar como la caficultura republicana. La caficultura republicana porque es en la época en que Colombia, desde 1903, se empieza a consolidar como república hasta el tiempo de hoy. Antes no era república, antes era un estado federado. Ahora empieza a ser república. Y en ese marco aparecen esas familias cafeteras que van a generar la riqueza que va a mover la economía del país. Al punto, se genera tanto café, tanta riqueza, se exporta, que nace en 1927 la Federación Nacional de Cafeteros. En 1938 nace Cenicafé. En 1927, como un indicador de esa potencia de riqueza que tiene la caficultura, el ferrocarril de Caldas. Y entiendo que el ferrocarril del Pacífico también llegó hasta acá. Sin embargo, los reportes que encuentro del Banco de la República dicen que llegó hasta Cartago. Pero hasta donde he podido entender, Belalcázar tenía 2 ferrocarriles, el del Pacífico y el de Caldas. El de Caldas fijo, que llega en el 27 a Manizales. A Belalcázar va llegando antes. Llega en el 27 a Manizales. La fecha que está ahí es su culmen, pues. Ok, entonces, dice Caldas, como la Virginia era de las casas. Sí. Ah, no. Ah, ¿qué? Era corregimiento. Ah, sí. ¿Y entonces? Ya, entonces llegaba ya a la Virginia, a Caimalito. Ah, no, a Caimalito no, sí, a Caimalito, donde están las instalaciones de las bodegas y todo. Llegaba hasta allá, y eso era Belalcázar. Bueno, listo. De acá hasta el río, porque allá la vea, allá es Pereira. Caimalito es Pereira. Sí, pero después va a seguir buscando a Manizales, y a 1927 llega a Manizales. Ah, entonces a la Virginia pues va a llegar antes el de Caldas. Bueno, eso lo miramos con más calma también, porque la idea es conocer un poquito de esos elementos de historia, ¿no? Porque cuando hablamos de café, entonces vamos a hacer una artesanía de café, ¿y qué? Solo granos de café. ¿Y no será que el ferrocarril puede jugar allí? Empiezo pues como a plantear cosas. No puede ser inspirador, así como lo eran antes del ferrocarril, y no lo puse allí
los barcos a vapor por el río hasta Buga. Todavía más interesante, ¿no? En 1920 se movía todavía muchísimo, 1900, en barcos a vapor el café, que se sacaba a Buenaventura. De Buga a Buenaventura. En el 59 se crea el servicio de extensión y aparece el personaje de Juan Valdés, ¿no? Falleció ahorita el modelo, pues, de Juan Valdés, falleció hace poquito. En el 58, fíjese la fecha, nacen las cooperativas de caficultores. O sea que esta región no es ajena a trabajar de manera cooperativa. Para pensar el turismo desde lo cooperativo también. Y ahí aparece lo que se llama el modelo liberal cafetero, que es el momento culmen de las exportaciones cafeteras. El momento culmen. Y el gran aporte a la economía de la región. Después la caficultura va a cambiar. Va a empezar la caficultura agroindustrial con los cafés liofilizados en la planta de Chinchiná, que la toma la Federación de Cafeteros desde el 73. Asume esta fábrica. Vamos a ver ya una sociedad que no es solamente agraria, sino que va a empezar a ser agrario-industrial o agroindustrial y una sociedad cada vez más urbano-industrial. Estamos hablando de la década de los 90 y ahí ya aparece el turismo en esta región, en el 95. Antes de eso realmente no había turismo. Que vinieran personas a Pereira, a Belalcázar, no lo dudo. Podrían venir desde Manizales. El padre Fabián, que es mi párroco allá en Pereira, fue párroco entre el 95 y el 2000, y él me cuenta las obras que hizo y bueno, cómo recibía personas que venían desde Manizales, pero Manizales estaba muy lejos, a 3 horas en una carretera muy complicada. Pereira estaba cerca, pero la carretera no era mejor. Aquí se va consolidando el monumento desde esa mirada de la pastoral popular. Ya hemos pasado a la pastoral por la paz, que es en el momento en el que se construye el monumento, y entramos a la pastoral popular, donde está la religiosidad popular, muy diversa culturalmente. Eso lo vamos a estudiar un poquito más al detalle. Y eso es, surge todas las peregrinaciones que vienen devocionales, que es lo que les decía, y el monumento está asumido más como un parque público de Belalcázar durante estas décadas, y por ahí vemos fotos que están ahí en el tercer piso. En el año 2000 hay un cambio muy importante en la iglesia, se va a empezar a hablar de la nueva evangelización, de creación de comunidades, pequeñas comunidades de vida laical. Se va a empezar a hablar del querigma, la coinonía, la pequeña comunidad, etc. Vida nueva, etc. Ya es también la fecha en que en la década del 2000 y 2010, de hecho, en el 2011 se declara el paisaje cultural cafetero, pero esa es la declaratoria. Pero antes de decir, declárese paisaje cultural cafetero Patrimonio de la Humanidad, hay un periodo de 10 años de sistematizar esa riqueza patrimonial. Y eso lo hacen las universidades, lo hacemos la UTP con nuestros profesores, Carlos y Marta, entre otros, y profesores de todas las universidades. Se construye el expediente desde las universidades y se entrega. Bueno, la Universidad Carlos es muy importante con la cátedra UNESCO que tiene allá, la nacional, con Fabio, ¿no? Que el profesor Fabio va a ser el que va a ir liderando y animando todo este proceso. Una idea que nace en Salamina, para Salamina, pero se vuelve PSC. Hay otra fecha allí clave antes del 2011 y es el 2007. En el 2007... se pavimenta la vía que lleva a Pereira, pues al Cairo. Uno dice la vía Pereira, ¿cierto? Baja pavimentada hasta el Cairo. Eso va a abrir el desarrollo turístico, según lo que he consultado, ¿no? Le consulté a Danilo, le consulté a Alexander, creo que le hice esa consulta en su momento. En fin. Es a partir de ese momento que empieza el desarrollo de productos derivados del café, arequipes de café, granos de café recubiertos de chocolate, galletas de café, cafés especiales. ¿Para qué? Para vendérselo a los turistas que van al Parque del Café, que van a Panaca, que van a todo eso. Porque ese desarrollo turístico arranca así en el Quindío primero. Risaralda es muy poco lo que tiene, Caldas también. Caldas básicamente con el centro
el centro histórico de Manizales. Por ahí es que se va a mover. Y empiezan los souvenirs y las artesanías. O díganme ustedes cuándo empieza a crecer la venta de artesanías en este municipio. ¿En qué año? Tengo fotos, así que no me echen cuentos. ¿Cuándo empieza a vender, a mover el mercado de artesanías? Ah, Duván. Cuando yo llegué hace 10 años, no venían artesanos, venían así muy esporádicamente. Hace 10 años, 2010. Venían solo en temporada 2014. y estaban la temporada y se iban. Ah, bueno. Andrés. 2010. Duván. Fabio. ¿Y por qué el 2010? ¿Por qué? ¿Por qué fue qué? La primera réplica de Cristo Rey en el 2010. Ah, bueno, pero fíjese que empieza 2000 y 2012. Eso no era posible antes porque no venía quien comprara. ¿Cuándo empiezan? A ver, ¿qué dice Danilo? Cuando llegó César, porque no había artesanía, después que ya alrededor de... ¿Usted estaba a cargo ya? No, usted lleva 8 años. Ya estaba a cargo. Yo en ese entonces no estaba por aquí todavía. Tampoco estaba. No. Somos pioneros. Por eso, pero ¿por qué hay artesanías? Porque llega gente. ¿Y por qué llega gente? Porque se construyó la carretera Pereira. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Estoy hablando carreta. Acá porque y el potencial ya venía, porque ya se veía familia, ya se preparaba los demás turistas. Y empieza la zona de restaurantes y todo hacia el sur del monumento. Y diferente a otros sitios, es un pueblo nuevo, pues como para crear raíces. Ya venía de Cartagena, ya venía de Salete, cada sitio ya saludaba. No, no, pero que ya me acuerdo, yo estaba ya por acá. Mira, Ya está por aquí. recuerdo que antes de eso ya venían personas a vender artesanías. Lo que pasa es que el administrador que había antes de casi lo permitía vender, no había, pero sí vendían pues, por ahí cerca o acá en la subida. Ajá. Pero En el en el pueblo, Cristo más no, en la no daban permiso. Se vendía con el pueblo. Sí. ¿Tú eres artesana? ¿Vendes artesanías? Ajá, en 2013. Y vendíamos acá en el pueblo. Vendías en el pueblo. Yo estaba por acá, llegué por acá, todavía no estaba la carretera pavimentada, ni la de Manzanillo tampoco, que se podía dejar mucho por esos 2 días. ¿Ninguna estaba pavimentada? No, hace por ahí 40 años. ¿Usted llegó hace 40 años acá? Estaban sin pavimentar todavía. ¿Llegó hace 40 años acá? Sí, ya cuando yo llegué acá, estaba que como de 10 años. Me estaban celebrando los 10 años, estaban celebrando los 10 años de Cristo Rey. Ah, sí, se lo celebraron allá, los 10 años en el Cristo Rey. Estaban celebrando vela. Tenía muy poquitas familias. Sí, ya estaba por acá. Yo creía que se ha mejorado el servicio y se ha puesto la familia. Que estaba el Cristo chiquito, qué pena. De 10 años. Siempre llegué de Bueno, muy bien. Ustedes son todos nacidos acá. Y tienen la edad del Cristo, 70 años. ¿Más? Él va a cumplir Vea, pues. 70 años. Él va a cumplir 70 años. El Cristo, ya. Y yo los compré todo el mismo día. Bueno. Celebraron los 70 de él. Entonces, estamos hablando del proceso de la construcción del Cristo. Aquí se ve la... ¿Participó en la construcción del Cristo? No, las hermanas mías mayores estaban a subir ladrillos de allá de la bomba arriba. Subían ladrillo las hermanas. Vea pues. Bueno, qué bonito eso. Ojalá no se retiren, acompañen todo el diplomado porque las cositas que yo estoy diciendo hacen parte de una investigación que va a quedar en un libro, Dios mediante, ¿cierto? Dios mediante. Es un libro que muestra esto. Yo no voy a mostrar otras cosas diferentes. O sea, porque Daniel está escribiendo el suyo y tiene que terminar de escribirlo. Ya sabemos qué nos pasó con Colo Arturo, ¿cierto? El Señor dispone y se lo llevó y nos dejó el librito del emborrador. Entonces usted es un tesoro de conocimientos, de vivencias del Cristo. Hermano, termine ese librito, hermano. Ya el Señor dirá cómo me publica, pero usted tiene que escribir su libro también con todas esas vivencias. Porque el Señor nos lleva cuando Él quiere. Nadie sabe el tiempo y la hora. Ahí lo vivimos con Carlos Arturo. Y para mí este diplomado es la oportunidad de escribir esta mirada de la historia. Y dejar también como realzado el monumento en ese sentido. Mis 3 minutos se acabaron hace rato, pero estamos claramente que es a partir del 2000 que empieza a haber aquí comercio artesanal. Es algo muy nuevo.
muy nuevo. Yo diría la propuesta artesanal del Cristo en ese sentido todavía está en pañales. Y está en pañales en el sentido de que no hemos podido darle una identidad. ¿Qué tenemos que vender? Que sea identidad de nuestro territorio. Los corchos de Neira le dieron identidad a un pueblo. Corchos de Neira, punto. Las gelatinas de Andalucía, es que fíjese, ¿no? El producto con el lugar. El producto va con el lugar. Las colaciones de Supía. Entonces, ¿qué debe el Alcázar? El cacao, el chocolate, la pan. Yo no sé qué se van a inventar. No sé qué se van a inventar. Y qué tipo de artesanía que suene. Porque usted dice, las chivas. ¿Las chivitas de dónde? Pitalito. Hoy ya están regadas por todos lados, pero las chivas eran de Pitalito, Huila. O sea, las artesanías están. El sombrero volteado, ¿de dónde? De San Pues. ¿Cierto? Y San Pues es una calle larga llena de negocios y en la mitad hay un parque con un mega sombrero volteado. Sí, pero a ver, ¿cuánta artesanía hay con el Cristo? Bueno, no me toré porque empiezo a echarle las vainazos que llevo 2 años echándoles. Bueno, el Cristo es, pero ¿qué del Cristo y qué más del Cristo? Y el Cristo con café, ¿cierto? Mire, hoy tenemos una nueva realidad. Tenemos un turismo cultural y espontáneo, pero tenemos que pasar a un turismo religioso, de peregrinación, con elementos culturales. Nos tenemos que retirar. Eso tenemos otra reunión en el Nacional. Ah, bueno, nos queda como media horita. Yo recuerdo mucho, de 10 años que llevo acá, recuerdo muchas cosas. Bueno, vamos a darle la palabra a Gloria y ahí vamos a seguir hablando, más adelante. Por ahí los dejo con el tema de fe y café. Glorita. Me corresponden 2 módulos. Uno que es la parte, bueno, vamos a empezar como a mirar por temas. Yo les voy a contar esos temas que tenemos dentro de este módulo 2. Como decía Andrés, en el primero vas a estar tú, ¿cierto? ¿O Nata? En el primero estás tú. Y con toda esa contextualización que él nos hace de entender por qué el café y religión, ¿cierto? Café. Entonces, todo eso ya nos va a ir dando herramientas para que podamos llegar a estos otros módulos. Esta es la creación artística para el diseño de piezas artesanales. Entonces, todo lo que Andrés nos va a dejar va a ser el insumo perfecto porque ahí ya vamos a tener como toda esa inspiración, ya vamos a poder identificar una cantidad de cosas con las que podemos inspirarnos, ¿sí? Entonces, eso va a ser súper importante. O sea, lo que nos deje Andrés, con eso vamos a trabajar. Entonces, la primera parte es esa sensibilización frente a la artesanía y el turismo, una oportunidad para todos, porque de eso es lo que estamos hablando todo el tiempo. Cómo el turismo es atraído por las personas, pero como, por los atractivos que tenemos, por todo lo que tenemos acá dentro de Belalcázar, pero cómo la gente se lleva a su casa cuando hace un paseo, cuando hace un viaje, cómo se lleva un pedacito de ese viaje, cómo le cuenta a su familia, estuve en Belalcázar. Cuando yo muestro el Cristo, de alguna manera, entonces digo, estuve en Belalcázar, esta es la prueba fehaciente de que estuve. Cuando llevo mi cristico, cuando llevo una vela con ese molde que es el Cristo, cuando llevo algo que la otra persona, aunque no estuvo, diga, ay sí, este es el Cristo de Belalcázar, mira lo lindo que quedó hecho aquí este chocolate con el Cristo de Belalcázar, o mira esta veladora, porque tengo una prima que hace unas velas bellísimas con vírgenes y una cantidad de cosas que se están usando en este momento, porque también eso hace parte de la tendencia. Entonces, en este momento ustedes van a un baby shower, ¿y qué les dan en el baby shower? Una velita divina que huele a bebé y que es un animalito o que es, hace poquito en un bautizo me dieron la Virgen de Guadalupe porque la niñita nació en México, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer todo eso? A través de conocer las tendencias, ¿cómo podemos llegar a unos diseños artesanales, pero que nos identifiquen, que tengan que ver con el paisaje, con lo que tenemos, con lo que también decía Nata y al principio, todo ese agro que nosotros nos da el sustento económico en otros sectores,
pero que se tiene que ver reflejado en la artesanía, ¿cierto? Luego hablamos de los referentes culturales, desde el simbolismo religioso y desde el paisaje cultural. Bueno, es ahí donde recogemos todo. ¿Qué nos identifica? ¿Qué es esa parte del paisaje cultural que también puede estar en la arquitectura, que también puede estar en las fiestas, que puede estar en la moda inclusive, ¿cierto? Todo lo que ha pasado a través de la historia, pero que tenemos que hacer como ese barrido, ese listado inmenso de lo que tiene que ver con la cultura del paisaje cultural cafetero, que tiene una cantidad de elementos que nos pueden inspirar para la artesanía. Es que si nosotros nos podemos saber todo lo que se utiliza en el paisaje cultural cafetero como cultura, y que fue funcional en un momento, y que entonces en un momento también lo abandonamos, pero que es el momento de recuperarlo. Cómo nos vamos, por ejemplo, a esas cocinas de las abuelitas, y entonces están las chocolateras, y entonces están los fogones muy artesanales, y está la china. O sea, eso no es una cosa, una pieza artesanal bellísima que en este momento la podríamos unir a todo lo que nos inspira y que es por lo que la gente se mueve en nuestro paisaje. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, en vez de tener atrapasueños y cuarzos que son muy bonitos, pero que no deberían estar al lado de nuestro Cristo, que se supone que es el Cristo Rey, entonces el Cristo Rey no necesita ayudas. El Cristo Rey no necesita cuarzos, pero si nosotros lo colocamos al lado, pues seguramente lo vendemos, pero no estamos transmitiendo lo que realmente deberíamos transmitir, ¿cierto? Que es desde la fe. Entonces yo siempre he dicho, si Dios es todopoderoso, no necesita cuarzos, ni necesita atrapasueños, ni necesita otras cosas, no los necesita, es todopoderoso, es Rey. Entonces, pues eso es lo que deberíamos realmente honrar a partir de las artesanías. Es diferente que nosotros vendamos una veladorcita. ¿Por qué? Porque las veladoras, alguna vez alguien me explicaba, no me acuerdo si fue un sacerdote, no sé quién me explicaba, para nosotros los católicos no son algo como de fetichismo ni nada de eso, sino que es decirle al Señor o al santico que le estemos colocando la vela, ahí quedo, yo me voy, pero a través de esta llamita queda mi presencia. Esa es la simbología de una veladora. Entonces a mí me parece muy bello que cuando nosotros vamos a la iglesia no nos podemos quedar allá viviendo con la Virgen del Carmen o con el... No, pero nosotros le decimos, ahí le quedó Virgencita, ahí le quedó Cristo Rey, ¿cierto? Entonces es eso, como todo eso que nosotros podemos construir con la artesanía y con un simbolismo realmente desde la fe, puede marcar la diferencia y puede hacer que realmente el turista no solamente quiera comprarla, sino que además la sienta, la viva, se la quiera llevar realmente y pueda transmitirle al que quedó en la casa eso que acaba de vivir en Belalcázar, ¿cierto? La creación, desarrollo de un producto desde los referentes culturales. Entonces aquí seguramente vamos a conversar todos de cuáles son todas esas expresiones artísticas y esas técnicas que ustedes manejan, porque como lo decía Andrés ahora, son técnicas diferentes. De pronto hay tejidos, cuéntame. Digamos una cosa, lo mío es el alambrismo y yo trabajo con piedras, yo casqueto piedras, cuarzo y piedras, entonces ahí no participaría uno. No, pero es que es darle el significado del cuarzo diferente, porque lo vamos a ofrecer diferente, ¿cierto? Porque para los de la nueva era y todas estas personas tiene un significado de poder. Pero lo podemos, no sé, aquí ya hablaremos en ese momento, pero se me ocurre en este momento, es que todas las piedras preciosas son creación de Dios, todas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese cuarzo haciendo, no sé, rosarios, haciendo una crucecita diferente, haciendo cosas diferentes y no como cuarzo de poder y que la gente le dice a uno no me lo toque porque me le quita la energía? Exacto, exacto. Aprender a conocer nuevos productos y darles con propiedad y decirles lo que es.
pero le ponen a prometerles facultades que no tienen, No sin tiene. estudiar, sin trabajar. No, y por ejemplo, mucha gente que se cuelga un cuarzo dice, ay, no me lo vaya a tocar porque le quita el poder, ¿cierto? Para nosotros eso no es. Exacto. Que se han creado, porque las piedras y todo eso todo es creación de Dios y todo es perfecto. Son hermosas todas las piedras. Exacto. Son hermosas todas. Es resignificar. Y ya, ¿cierto? Porque lo que tú sabes hacer no puede, o sea, se tiene que perfeccionar. Espérate, César. Imagínate. Entonces hay que mirar si vamos a meter una trapaceña, que es lo que se dedica a poner una cruzada, y el otro que fabrica la piedra, ¿en qué la vamos a meter? Entonces ahí lo vamos a... Si el atrapasueños tiene un tejido específico, como por ejemplo el macramé, cierto que muchas veces los atrapasueños son hechos con macramé, no sé si seamos capaces de hacer una cruz en vez de él. Ay, tiene tejido. Por eso. El atrapasueños es arte, o sea, no es, si usted lo va a mirar, es que todo es mental, yo pienso que todo es... Por eso, pero es ¿qué cuento vendemos? Es y es eso. artesanal, y es algo, y es lo que yo te digo, es arte. Claro que sí, y es muy bonito. Y es muy lindo. Entonces, no sé si han visto unos atrapaseños que tienen dizque el árbol de la vida, que tienen un trabajo tremendo, ¿cierto? Ah, bueno, aquí me trajo este que es un, ¿cómo se llama? Amigurumi, un amigurumi, una virgencita, ¿sí? Es un amigurumi en crochet, ¿cierto? Entonces, miren cómo podemos diseñar cosas diferentes. Es lo que yo digo, si podemos hacer el árbol de la vida en un atrapasueños, podemos hacer un Cristo. Dime. Yo le voy a decir lo mismo que le dije al diseñador de artesanías de Colombia la semana pasada. Le dije, nosotros ya podemos montar una línea de producción. Sí. Inclusive en el diplomado pasado yo les pasé un proyecto de artesanías religiosas con don Rodrigo y con Patino. Sí. Pensando en eso, es que nosotros llegamos aquí trabajando las atrapadas, las piedras, pero yo por el estudio que he hecho, yo me he encontrado con unos elementos que nos pueden dar la pauta, nos pueden dar mejor ventas, y podemos montar líneas de producción, como lo es el tallo de café, que con esto se hacen cantidad de queman, vuelven carbón. Sí, madera. Madera, esto se trabaja desde la raíz hasta la última punta, se puede hacer un souvenir con eso. Entonces me gustaría que de pronto los diseñadores, las personas nos dieran esa oportunidad de poder trabajar con esto, se puede montar una industria. Son millones y millones de toneladas de este material que se pierde. Esto nos puede dar identidad como primero, ¿no? Como segundo elemento primordial que yo le decía al señor son las semillas. En este momento, pues, yo le pasé un proyecto a la alcaldía de un museo para hacer un museo de semillas artesanales, con la posibilidad de que las personas vayan allá al parque ecotecnológico, cojan las semillas, hagan su camándula, su rosario en familia y puedan tener toda esta experiencia. Ahora, las semillas son ecológicas, esto es algo sostenible, algo que lo podemos sembrar acá, no tenemos que trabajar con químicos, con nada, sino que, o de pronto agregarle algún valor agregado con resinas, con cosas, pero teniendo en cuenta como materia prima esto. La tercera materia prima es una materia pues, prima que nuestro antepasado acá nos han mostrado, que es el barro. He traído unos amigos ceramistas de Quindío, me han dicho que el barro de acá es muy plástico, que la aditivo que hay que poner es muy poquito, que si empiezo a recoger y les mando por toneladas, y cómo hacemos. Entonces imagínense donde nosotros podamos trabajar esas tres materias primas, la semilla, el barro y la madera de café. Son industrias, no tendríamos que comprar artesanía foránea. Nosotros trabajamos y vendemos otras cosas porque pues no tenemos como esa variedad para tener de turista, pero entonces en el proyecto de artesanía religiosa, si nosotros podemos tener unos capitales, semilla, para montar esta línea de producción, podemos hacer el empalme. Sí, la idea aquí dentro del diplomado no es llegar... Sí, pero por eso, a partir de esas materias primas de las que tú nos estás hablando, súper importantes, entonces es proponer diseños concretos y decir, bueno, vamos a presentar ya proyectos seguramente a Mincultura o a otras entidades financieras
pero que tengamos unos diseños Yo listos. tengo una línea de producción de café y tengo por ahí unos 40 diseños listos. Pero no Que tienen que ver con el capital semilla para llevarlos a cabo. Desarrollar. Y en esa temática tengo todo esto presente. Sí. Cristo. Es que si nosotros trabajamos con la imagen de Cristo y tal de café, todo se vende. Sí. Produce uno productos de café que coloca una cerilla, una veladorcita. Cuando yo les explico a la gente, cojo y me encanta. No, pero también tenemos imanes de abejas. Ah, no, sí. Pero lo del café con la cerillita y con una veladorcita les llama la atención. Sí. Esas son todas las cosas que se relacionan directamente con Entonces la cuestión económica es esa, yo sí le veo más posibilidades a todo esto y toda la temática. Entonces la vuelta de montar la línea de producción, que ha sido lo difícil para mí porque yo me costé con un préstamo en un banco y ahorita con esta lluvia y todo eso. Entonces a mí me gustaría que me ayudaran a organizar el proyecto con el café, a ver de pronto si yo puedo conseguir un recurso para poder montar esta línea de producción y sacar todo eso que tengo allá. ¿Por qué lo tengo allá? Porque es lo único que yo he podido trabajar. ¿Qué están hablando acá? Y también está hablando sobre lo del museo de... Sí, no, lo que pasa es que yo les pasé un proyecto de un museo de semillas con integración turística y teniendo en cuenta también la organización desde lo que hicimos ahí en el monumento. Y además ya ahorita tengo otros diseños. Esto a mí me gustaría pues trabajarle fuertemente a la semilla, porque la semilla estuvo retirada del mercado unos 15 años cuando entró el murano y el plástico. Ahorita las fuentes, amigos y todo eso me dijeron, César, vuelve y siempre semilla. Ahorita por el calentamiento global y todo lo que está pasando, la tendencia es natural y sostenible y agroecológica. Entonces yo llevo 20 años prácticamente haciéndole un estudio científico a estas semillas en las comunidades indígenas, con otros cultivadores, con muchas partes. Aquí ya le he hecho el estudio a toda esta región, qué semillas hay. Entonces queremos, en este momento yo le estoy apostando a un vivero para hacer unas labores de recuperación, que son especies que le han tirado mucho veneno, que el ganadero le da duro, que el caficultor le da duro. ¿Por qué? Porque en el momento de que sembraron el café y todo esto, pues había solo mercado para el café. Ya cuando apareció el turismo, ya apareció un souvenirs, apareció un mercado para todo este producto, que pueden llegar a ser cultivos más rentables que el café. En este momento el mercado libre está a 50.000 por la libra. Si lo sacamos en Tamándula y en Manilla, hacemos una buena labor y es algo sostenible. ¿Esa qué semilla es? Lágrima de San Pedro. Ah, sí, yo las conocí en el Huila. Sí, eso de ahí desde los 1700 hasta los 2500 del mar. Toda la zona andina, yo lo conocí en el Brasil, en el Ecuador, en el Perú, aquí, en la casa. Entonces, no sé, son comentarios que de pronto pues, yo les digo, yo en este momento estoy en un proceso de tener todas mis artesanías religiosas. Vuelvo y les digo, me hace falta es capital semilla o unos créditos blandos para poder ejecutar toda la línea de producción que tengo ya lista para sacar. Ahorita aparecieron unos elementos nuevos que fue lo de Chardonnay, que aparecieron unos petroglifos ancestrales también, unas figuras. Más que hay que empezar a trabajar con esto también, con el Cristo. O sea, nosotros acá en el diplomado, ¿hasta dónde llegamos? Ya de pronto contigo podemos hablar a nivel individual de los... Vamos a hacer esto, ¿cierto? Pero acá, mira, llegamos hasta el prototipado. ¿Qué es eso? Es presentar esa cantidad de diseños nuevos que sirvan para muchos otros artesanos, que tengan otras técnicas y que puedan empezar a producir. No solamente la presentación de los prototipos, sino el estudio de mercados, que eso es lo duro. Porque uno hace un diseño, pero uno no sabe si se va a mover. Y hace otro parecido, y ese sí se mueve. Entonces, los productos que nosotros tenemos ahí en el mercado en este momento son productos con estudios de mercado ya muy extensos, de 20, 15 años de estarlos vendiendo, que ya sabemos si se venden. Hay que tener en cuenta también eso.
Bueno, y el último tema de este módulo entonces sería ¿qué es un gestor cultural? ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos hacer la artesanía, sabemos hacer el souvenir gastronómico, pero de pronto, o por ejemplo en otros artistas que es muy necesario el gestor cultural en las personas que cantan, que bailan, porque saben hacer muy bien su parte artística. Pero resulta que cuando se va a comercializar, como tú dices, entonces necesitamos de personas que sepan de esa gestión cultural, que sepan posicionar ese artículo, esa expresión cultural, ese grupo musical, que lo sepan mostrar y comercializar y circular dentro de toda la comunidad, ¿cierto? Porque llegamos hasta ahí, pero como siempre escuchamos muchas veces, ya ahora no tanto porque ya hay gestores culturales, pero siempre escuchábamos, ¿no? Es que los artistas creen que la vida es un pan de queso, pues que no hay que pagar facturas ni nada, ¿cierto? Que viven cantando y listo, ¿cierto? Pero entonces a la aparición de la gestión cultural como una carrera, como algo muy serio, ya hay artistas que son a la vez gestores culturales y que saben trabajar su producto, o personas que de afuera hacen la gestión cultural y le ayudan al artista a visibilizar pues sus expresiones o sus productos artísticos, ¿cierto? Vea, yo ya iba para allá. Bueno, pues acá coloqué algunas que me llamaron mucho la atención, esas velitas. Ahí vemos una virgencita en otra técnica, pero arriba lo que quiero que veamos es la Virgen de la Velita y acá el Cristo de la Velita. ¿Qué es lo que se está dando en este momento de souvenir en las fiestas? Les cuento, es lo último. Ustedes se van para cualquier evento en este momento y les dan su velita de este tamañito, envuelta o en un pedacito de yute o en un pedacito de tul. Eso es lo que están usando hoy en día en las fiestas, ¿cierto? Entonces, pues hay que aprovechar también las tendencias. En el otro módulo, entonces, ya estaríamos pensando en esa segunda opción, que es que muchas veces nosotros pensamos en vender y vender artesanías, pero el día que no vendo artesanías, entonces, ¿qué? Me voy blanqueado para la casa, ¿cierto? Muy triste. Toca cambiar de profesión. Por ejemplo, yo hiciera eso, me tocaba ir a entregar y cambiar. Yo voy a mantener mi familia. Exacto. Pero entonces aquí aparece otra opción que ya la vamos a ver. ¿Qué es una experiencia turística? ¿Por qué? Porque las experiencias turísticas, lo que les decía Andrés ahora, ustedes se pueden llevar a los clientes al taller, pero la idea es que nosotros diseñemos experiencias en el sitio donde vamos a tener la venta también, ¿cierto? Que nosotros podamos decirle a los turistas, ustedes no, pues, o decirles en secreto, estos no van a llevar artesanías, pero les podemos vender la experiencia. ¿Queremos conocer el proceso? Sí, claro, vale tanto. Conocer el proceso vale tanto, ¿cierto? Porque esa experiencia nos debería siempre generar también un valor agregado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que detrás de esa artesanía hay todo un proceso, está desde eso que tú nos decías ahora, desde la transformación de la materia prima, que es lo que hace verdaderamente a un artesano, porque es muy distinto comprar la materia prima ya lista a transformarla, ¿cierto? Entonces, desde esa transformación hasta que salga la artesanía lista, eso debe tener un costo. Obviamente debe tener también una organización y es lo que vamos a trabajar en este módulo, porque no es simplemente decir que la experiencia es llevarlo al taller y listo. Es llevarlo al taller, pero con qué condiciones, con qué organización, con qué entorno, como dice ahí, ¿cierto? Es organizar todo ese espacio para que realmente haya una experiencia nueva para las personas. Yo les cuento que, por ejemplo, en países como Guatemala, que la artesanía es súper fuerte en Guatemala, no sé si ustedes han visto, Guatemala y México es muy fuerte en las artesanías, y Perú, ¿cierto? Entonces ellos tienen, por ejemplo, en Guatemala, muchas tejedoras de todo esto que se hacen, la ropa en telares que hacen para colocarse, ellos tienen espacios donde solamente va la gente a ver, desde que tienen el hilo, desde que tienen el algodón, desde que hacen
los hilos, los montan en el telar, todo el proceso, y ese proceso tiene un costo. Y yo no estoy comprando nada, pero le estoy dejando plata al artesano, ¿sí? Entonces esa experiencia tiene que ser algo muy importante para nosotros, pero ahí es lo importante de identificar todas las técnicas, porque no le podemos montar una experiencia a cada técnica, eso es imposible. Entonces tendríamos que como priorizar cuáles son los procesos que deberíamos mostrar, y así haya 1 o 2 procesos muy bien montados con experiencia, que todos podamos tener acceso a lo que produce esa experiencia. Y además de eso, tiempo. No. Bueno, ya te voy a dar la palabra. Pero además de eso, terminar de pronto con que esa experiencia sea una creación del mismo turista, y que eso, además de la experiencia, tenga otro valorcito, porque es que yo me voy a llevar la canasta hecha por mí, ¿sí? Entonces, pues, esa sería como esa segunda parte. Un ejemplo. Yo tengo un conocido hace muchos años que me acompañó en el proceso comunitario de Álvaro Blanco. Hoy y fue instructor del SENA durante muchos años. Él tiene una agencia de viajes, se llama Nature Trips, viajes de naturaleza, y su mercado es internacional, y él trae extranjeros a café y trae extranjeros a veradas, a fincas cafeteras y a veradas. Y hablando del Cristo me dice, yo sé lo que es el Cristo, es único, yo quiero llevar gente al Cristo, pero no hay nada más para hacer. Llego al Alcázar y ¿qué? Después si se queda mirando paisaje toda la tarde. ¿Qué más hay para hacer? Ahí es donde viene la experiencia. Él dice, ojalá hubiera una finca cafetera allá que empezara a desarrollar una propuesta de actividades. Yo llevarlos al parque a que siembren las semillas. Entonces, lo que usted está diciendo, por ejemplo, que está cultivando sus semillas y tiene su sitio de producción, ahí está. Después de mirar el Cristo, pasan a la finca suya a ver su experiencia artesanal. Es un ejemplo. No sé cómo sea la suya, cómo la de Juan, etcétera. ¿Dónde talla la piedra? Usted no tiene finca, cómprela, papá. Es la hora de comprarla. Pero no, puede ser urbano, puede ser un local en un cuartico aquí en el pueblo, etcétera. Pero se necesita algo más. Por eso el diplomado es creación artesanal, pero fe y café. Ahorita vamos a hablar de religión porque tenemos que resaltar el Cristo, pero también cómo lo ligamos con propuestas de café. Pero estamos viendo que el tema religión va mucho más que la sola artesanía vendida en el sitio. Y es como ponemos a mover a esos turistas por el pueblo, a visitar experiencias distintas. Entonces, por ejemplo, para la próxima clase yo les puedo traer unos paquetes que se están organizando también con el grupo de emprendimiento y con el área de emprendimiento y desarrollo económico. Pero cuando ya empecemos en los módulos de artesanía. Apenas se está cuadrando, se está haciendo el tema de costos, pero ya hay unas cosas definidas, unas rutas definidas para ruta turista, para complementar, por ejemplo, la actividad en el Cristo Rey, la visita al museo, de pronto estar acá, o sea, es otra oferta que van a hacer o que estamos cuadrando para fortalecer lo que hay para hacer en el mercado. Entonces se las podría compartir en la próxima. Bueno, pues pensando en lo que dice Andrés de las fincas turísticas, ya tendremos la oportunidad de conocer lo que hacen todos, porque en eso... De ahí tenemos que arrancar, ¿qué tenemos todos para ofrecer, cierto? Pero pensando en esa experiencia turística, hay una muy cercana a nosotros que realmente surgió en una finca, y es la de la morera, el gusano de seda en Guática. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa experiencia, pero esa experiencia ellos simplemente al principio vendían lo que hacían, lo hacían en su casa, en un garaje, pero nadie sabía cómo lo hacían ni nada más. Vendían las bufandas y vendían las ruanas y los ponchos y todo lo que hacían en los telares. Pero cuando llegamos a proponerles la experiencia, entonces empiezan a pensar en eso. Pero es que yo cultivo la morera en la finca, pues vámonos para la finca. Y entonces la experiencia es allá, desde la finca, desde el cultivo del gusano. La gente no conoce un gusano de seda, eso es una hermosura. Entonces estar allá, conocer los huevitos, ver cómo los tiñen y hacen los llaveros, porque desde el huevito ya hay un producto.
hasta que montan en el telar, hasta que sacan el producto. Entonces se organizan los espacios para que sean una cosa agradable para la gente, que vayan en el orden en que debe ser la producción y que la gente pueda de pronto sentarse en un telar y hacer así 3 veces y ya, quedó feliz, me monté en un telar y tejí, ¿cierto? Es esa experiencia la que necesitamos compartirle a los turistas y que nos paguen por eso. Porque es que detrás de la artesanía, ese tiempo que se le invierte a la elaboración del producto y desde la siembra con mucha más razón, pues es que eso es lo que le da el valor a la pieza. O sea, que no es solamente el producto, la experiencia, tenemos que convencernos de que tiene un valor increíble y que por ahí también tenemos que tener ingresos. Hay como en Cicacia que lo ponen a uno hacer las cosas de las barro. Canastas, en el del Bejuco, exactamente. Y las cosas de barro también hay. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la mezcla entre turismo creativo y experiencia turística. Bueno, entonces, pues hasta ahí sería la parte que yo les voy a... No la dejé hablar. No. Aquí pues otras cosas que seguramente se ven por todas partes, pero que ahí es donde tenemos que pensar nosotros qué es lo que queremos realmente venderle al turista, que sea único y que sea nuestro. Hasta ahí, Andrés, hasta ahí. Muchísimas gracias a todos. Espero que hagamos muchas cosas juntos. Bueno, la idea